Vamos a tocar en este módulo lo relacionado con el contrato de participación. Algunas personas le dicen como sociedad de hecho, algunas otras personas lo mencionan o lo conocen como el asocio. Lo cierto es que el contrato de participación es una especie de sociedad, pero sin llegar a generar una persona jurídica nueva, como en el caso de las sociedades. Analicemos, pues, en qué consiste este contrato. Se trata de un contrato mercantil regulado entre los artículos 1519 al 1524 del Código de Comercio. En realidad se trata de pocas disposiciones legales, y esto es así por cuanto lo que se pretende con este tipo de contratos es que las partes tengan amplitud en el pacto o en la negociación de cómo va a operar su respectiva estructura. No hay mucha limitación. Sin embargo, sí está regulado la figura y en términos generales se define en el artículo 1519. Dice este artículo en el Código de Comercio: por el contrato de participación, un comerciante se obliga a compartir con una o varias personas que le aporten bienes o servicios las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. En este contrato, pues, las personas ponen o bienes o ponen servicios y según los bienes o servicios que aportan, esto puede generar una utilidad o puede generar una pérdida. Pues bien, el que se asocia, digamos, en un contrato de participación, que no llega a formar una sociedad, sino que solamente una especie de acuerdo previo, aporta bienes o servicios y esta persona, al generarse las utilidades o las pérdidas, se las reparten entre sí según las reglas que ellos mismos establezcan. Esta es una de las maneras más usuales de hacer negocio y aunque no se dé cuenta la mayoría de personas, opera tan simple como: mira, yo tengo un cliente, yo tengo, ¿cómo se llama?, un potencial negocio, hagamos. Ok, ¿qué hacemos? Bueno, compramos esta mercadería, muy bien, yo se lo voy a vender. Ok, ¿tú tenés capital? Sí, listo, invertimos. Fulano aporta el dinero, fulano compra la mercadería, se lo vende a otro y ahí el que puso el dinero aportó bienes. El que puso las conexiones y hizo la venta aportó servicios. Pues bien, en el aporte de estos dineros y servicios finalmente resultó o bien una ganancia o bien una pérdida. Y esa ganancia, pues se la reparten y en el caso de pérdida, pues de modo, ¿verdad? Lo asumen en la forma en que ellos pactaron. Eso es un contrato de participación. Y es la manera más usual de hacer negocios. Pasa a cada rato y es una especie de sociedad, pero sin la compenetración o vinculación suficiente que genera una sociedad. Puede ser que a veces me interese generar negocios o hacer negocios junto con otras personas, pero no me interesa estar tan vinculado con ellas como para constituir una sociedad que es algo más de carácter permanente. Es decir, bajo el lema juntos pero no revueltos, es una especie de hacer esto de contrato de participación para no tener que llegar a constituir luego una sociedad determinada. ¿Cómo se llaman las partes? Pues las partes son los partícipes. Cada uno de los que participan, valga la redundancia, en este contrato de, nuevamente, participación, reciben el nombre de partícipes. Y entre ellos, las obligaciones, pues aportan bienes y servicios mutuamente, o bienes o servicios. Algunas veces uno pone el talento, otras veces otro invierte, a veces hacen una mezcla y determinan que se van a repartir las utilidades y pérdidas en la forma en que corresponde o en la forma en que haya pactado entre las mismas partes. Nuevamente, este capítulo tiene poco desarrollo, sin embargo se hace de esta manera porque las personas tienen cualquier cantidad de modalidades en que lo desean hacer y al ser una manera tan usual de hacer negocios, pues el legislador decidió dejarlo abierto y bastante el arbitrio de las partes. Dice el 1521, el contrato de participación no estará sujeto a formalidad alguna y le serán aplicables todos los medios establecidos para probar las obligaciones mercantiles. Aclara también, este contrato no dará nacimiento a persona jurídica alguna. Ninguna razón social o denominación podrá usarse en relación con él. El uso de un nombre comercial común
hará responder a los participantes que lo hubieran consentido como si fuesen socios colectivos, o al hablar de socios colectivos hablamos de socios de una sociedad en nombre colectivo, es decir, que responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones que utilicen con relación al asocio, siempre y cuando utilicen un nombre comercial común. Entonces, como les mencionaba, se parece a una sociedad, pero no llega a ser una sociedad. No llega a generar un vínculo tan permanente entre dos personas como para que se constituyan en socios. No genera una persona jurídica, no la genera. Seguirán siendo individualmente estas personas las que trabajen con su propio patrimonio y en sus propios términos, asumiendo las deudas que corresponden según cómo lo hagan, pero no genera una tercera persona jurídica diferente de sus socios. Otra cosa, al mencionar que no está sujeto a ninguna formalidad, quiere decir que basta para perfeccionarse el consentimiento de las partes. O sea que para hacer un contrato de participación yo no necesito firmar ningún documento, no necesito cumplir ninguna solemnidad. Basta y sobra con que me ponga de acuerdo con las partes, que hagamos un negocio, yo voy a poner esto y tú aportas lo otro, y finalmente nos repartimos las ganancias en la manera que nosotros mismos acordemos. Así pues, es importante las aclaraciones que hace este artículo porque, nuevamente, nos delimita la naturaleza jurídica de la figura como algo que es una especie de sociedad, pero que no llega del todo a ser una sociedad, y tan así que ni siquiera se le impone ningún requisito formal, y se le hace la aclaración que no llega a conformar sociedad, pero que si la gente le da la impresión de sociedad, pues queda de alguna manera vinculada de manera solidaria e ilimitada por las obligaciones que puedan responder. Otras menciones de esta figura que considero importante mencionarlos están en la LACAP. La LACAP es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que es lo que regula el régimen de contratación del Estado de El Salvador. Aquí se menciona la figura, pero bajo el nombre de asocio. Leo a continuación el artículo 39, que dice: para los procedimientos de contrataciones y adquisiciones a que se refiere esta ley, las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, según la actividad económica que desarrollan, podrán asociarse para ofertar un óptimo y eficiente suministro de bienes o prestación de servicios, en cuyo caso deberán cumplir con los requisitos ya establecidos en esta ley y en el Código Tributario para la conformación de los asocios. Surge así la pregunta: bueno, pero si la ley dice que no tiene ningún requisito formal, ¿por qué me está hablando de los requisitos del Código Tributario? Y eso a continuación lo vamos a responder. Aunque el Código de Comercio establece que para los contratos de participación no existe ningún requisito formal, el Código Tributario por su cuenta ha regulado algo similar llamado la unión de personas. Dice el artículo 41A que para efectos tributarios se entenderá por unión de personas al agrupamiento de personas organizadas que realicen los hechos generadores contenidos en las leyes tributarias, cualquiera que fuere la modalidad contractual, asociativa de denominación, tales como asocios, consorcios o lo que nosotros estamos estudiando, el contrato de participación. Que les voy a ser muy sincero que la figura del asocio en la ley no existe, el consorcio tampoco, ¿verdad? Sino que prácticamente la única figura que le da sustento legal a esto es nuestro código, es el contrato de participación. Así que prácticamente lo único. Pero ¿cuál es el caso aquí? El caso aquí es que yo no quiero participar a nivel personal, sino que quiero generar una especie de patrimonio separado, aunque del todo no llego a quererme asociar. Sin embargo, quiero que el que pague los impuestos no sea yo, no quiero mezclar mi patrimonio, sino que quiero que una unión de personas, como una sociedad de hecho, por decirlo de alguna forma, sea la que establece este tipo de situación tributaria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Y qué se debe hacer? Bueno, dice, el agrupamiento de personas a que se refiere el inciso anterior deberán constar en un acuerdo de unión previamente celebrado mediante escritura pública, en la cual se nombra un representante, debiendo presentar dicha escritura a la administración tributaria al momento de su inscripción. Y es así entonces como cuando yo quiero darle un poquitito más de formalidad a este contrato de participación o asocio, lo hago en escritura pública, nombro un representante, lo designo ante la administración tributaria y con esto se cumple el requisito del artículo 41A con la capacidad incluso de sacar
incluso documentos tributarios, y es así como yo puedo participar en asocios de conformidad con la ALACAP, porque la ALACAP me remite a el código tributario para los asocios correspondientes. Continúa diciendo este artículo: el sujeto pasivo surgido mediante el acuerdo citado deberá anteponer a su denominación la expresión UDP en todos los actos que realice y en toda la documentación o escritos que tramite ante la administración tributaria. La unión de personas a que se refiere el presente artículo estará sujeto a todas las obligaciones tributarias que les corresponden como sujeto pasivo. Entonces, no se conforma la sociedad, se hace un asocio, de alguna manera se genera una entidad, la entidad que se genera puede generar también obligaciones tributarias como sujeto pasivo, diferente de los que lo integran, aunque no llega a conformar una tercera persona, pero sí para efectos de impuesto, separa los patrimonios, solo que con el requisito que debe llevar UDP. No aclara el código tributario si esta persona UDP, cuáles van a ser las responsabilidades personales de los socios que lo integran. De conformidad con el Código de Comercio y unos artículos que leímos, mencionábamos que al usar un nombre comercial común, la consecuencia es que los integrantes se tratan como socios de una sociedad colectiva, es decir, se genera una responsabilidad solidaria e ilimitada entre ellos. Y aquí solamente habla del uso de la UDP, pero no habla nada sobre la responsabilidad personal. Pensaría yo que es lógico asumir que se mantendría vigente la consecuencia jurídica que establece el Código de Comercio, por cuanto lo que se pretende es que no existan tantos contratos de participación formales, sino que si yo quiero generar un patrimonio separado, lo lógico que debería yo hacer es crear una sociedad aparte. Entonces, me imaginaría yo que es lógico suponer que los efectos se mantienen igual y simple y sencillamente se genera pues también la posibilidad de generar este otro contribuyente sin entremezclar los patrimonios de las partes, es decir, generando sus propias obligaciones tributarias. Y con esto pues es un tema no tan extenso, extenso sí puede serlo, porque la verdad que la ley no dice mucho porque lo deja mucho al arbitrio de las partes. Las partes entonces, al pactar en un contrato de participación, deben poner todas las cláusulas y condiciones que va a regular su relación. Recordemos que al momento de iniciar a hacer negocios, por lo general todo el mundo está contento y nadie se supone el peor de los escenarios. Uno prácticamente solo habla bajo las condiciones que todo va a ir perfecto. Pero no siempre todo va perfecto y no siempre todo se da en las mejores condiciones, y a nivel de estos negocios, al igual que en el tema de las sociedades, lo que manda es el poder y el dinero. El dinero porque de eso se trata el mundo empresarial, y el poder pues para ver quién tiene el control. Mi recomendación personal es lo mejor siempre es optar por las sociedades porque ya están más estructuradas, ya tienen sus mecanismos de cómo solucionar, y ya hubo alguien que se tomó la molestia de pensar en todos, bueno, tal vez no todos, pero muchísimos de los posibles escenarios de riesgo y de control que se pueden generar a nivel de una sociedad. Querer hacer uniones de personas o contratos de participación no es que no se pueda, pero nos obliga a ser muchísimo más exhaustivos en las diversas cláusulas y condiciones que deben haber. Hay que ser muy creativo y siempre hay que ir pensando en el peor de los escenarios para intentar regularlo por anticipado. Es mejor hablar las cosas cuando las partes están contentas que hablarlo cuando las partes están molestas. Entonces, si ustedes van a hacer negocios, pues mi recomendación es mejor ocupar una sociedad. Sin embargo, si usted no quiere estar en sociedad con una persona, siente que la relación es demasiado efímera, pues quizás esta sea una figura que le funcione. Pero si ya está pensando en hacer un tema de UDP, salvo que exista alguna razón financiera o contable, mi recomendación es mejor opte por la sociedad en lugar de estar con este tipo de figura. Y hasta aquí agotamos el tema de los contratos de participación.